recipientes sellados que al paso de los siglos revelan sus misterios. Tesoros ocultos que guardan el acontecer humano a través de los años. Desde la antigua Babilonia hasta el espacio exterior, las cápsulas del tiempo. Toda época tiene dos caras, dos puntos de vista por donde mirar. Y la dictadura de don José de la Cruz Porfirio Díaz Mori no fue la excepción. El régimen porfirista, que se extendió por todo el país desde el 28 de noviembre de 1876 hasta el 25 de mayo de 1911, en Sonora tuvo opositores políticos como John y Ethel Turner, o el revolucionario Esteban Vaca Calderón, todos cercanos a los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, pero otros intelectuales y periodistas como Ignacio del Castillo, Manuel García Jurado y Manuel Uruchurtu resultaron más afines al régimen, aquí representado por el llamado Triunvirato Sonorense, de Ramón Corral, Rafael Izábal y Luis Emeterio Torres. Estos últimos fueron más entusiastas a la hora de dar publicidad a las grandes obras del Porfiriato en ciudades como Hermosillo. El periodo del Porfiriato se caracteriza por el gran avance tecnológico e industrial que hubo. También por el avance en las comunicaciones, principalmente el ferrocarril y el telégrafo. Fue precisamente el ferrocarril la primera obra de gran envergadura que llegó a Sonora y que unió al puerto de Guaymas con la capital Hermosillo. El viaje inaugural tuvo lugar el 4 de noviembre de 1881, siendo gobernador de Sonora el licenciado Carlos Rodrigo Ortiz Retes. Los invito a que me acompañen a seguir recorriendo la capital a través de las obras más emblemáticas del periodo. Y los dejo porque aquí viene precisamente el tranvía que recoge a la gente de la estación y nos va a llevar hacia la Plaza Zaragoza. El Palacio de Gobierno del Estado de Sonora fue construido en parte de los terrenos que ocupaba la antigua Casa Municipal. Su construcción inició en el año de 1883 y duró poco más de 2 décadas, pues no fue cabalmente concluido sino hasta el año de 1906, cuando se instaló en la parte superior una esbelta torre de madera con un reloj. Entre sus huéspedes más distinguidos podemos enlistar a los gobernadores del estado, Ramón Corral, General Luis Emeterio Torres, Adolfo de la Huerta, José María Maytorena, General Plutarco Elías Calles y también al General Abelardo L. Rodríguez, así como la visita que en 1914 hizo el jefe del Ejército Constitucionalista Venustiano Carranza, acompañado del General Álvaro Obregón. No tenía ni 50 años de concluida su construcción cuando en junio de 1948 un incendio originado en una casa contigua se propagó primeramente a la torre, que en ese tiempo era de madera, y después a toda la planta alta. El fuego consumió y llevó a las cenizas a la torre, así como gran parte del palacio. Luego del incendio se conformó un comité pro reconstrucción del palacio que llevó a buen término la obra. A continuación, los invito a que me acompañen a visitar el Molino Harinero. El Molino El Hermosillense, conocido posteriormente como el Molino La Fama, todavía huele a trigo. El piso de madera permanece crujiente y las campanadas del reloj nos devuelven el sonido ambiente de 1897. Año en el que fue construido. Hacia 1897, don Ramón Corral, en sociedad con Carmelo Echeverría, fundaron el molino harinero que sería conocido como el Hermosillense, el cual funcionaba con electricidad. Para ello, se instaló una planta eléctrica que a su vez brindaba electricidad al resto de la ciudad y que fue solemnemente inaugurada en septiembre de 1898. El edificio que vemos actualmente fue edificado apenas 2 años después, en 1900. Y fue, durante el Porfiriato, uno de los edificios de la industria principales de Hermosillo,
y también lo es en la actualidad por su belleza, por su valor arquitectónico y desde luego por su valor artístico. Frente al hermosillense pasaban las vías del ferrocarril que unían Guaymas con Hermosillo, lo cual facilitaba la carga y descarga de los insumos del molino. Dicho molino, aún después de la Revolución, siguió siendo propiedad, en este caso, de los herederos de don Ramón Corral, hasta que en 1935 un español avecindado en la ciudad, don José Ramón Fernández Suárez, lo adquirió y lo renombró, llamándolo Molino La Fama, como se conoce en la actualidad, y teniendo, al igual que en el Porfiriato, sus harinas gran prestigio y renombre en la región. Porque hay que destacar que en sus primeros tiempos, es decir, entre 1897 y 1910 aproximadamente, fue considerado el molino harinero más importante de toda la costa del Pacífico, haciendo importantes exportaciones hacia el vecino del norte, Estados Unidos de Norteamérica, y también vendiendo sus harinas en el resto del país, de acuerdo a lo que podemos localizar en las fuentes hemerográficas. Los invito a que me acompañen a seguir recorriendo Hermosillo durante el Porfiriato. A continuación iremos a visitar otra de las obras emblemáticas del periodo en la ciudad, la penitenciaría del Estado, construido a las faldas del Cerro de la Campana. Les contaba que durante el Porfiriato la obra pública fue de gran trascendencia. Ahorita veíamos el ferrocarril que unió a las diferentes ciudades del país y que conectó así a la población, haciendo más barato también el tráfico de mercancías. No obstante, otras obras de gran importancia tuvieron que ver con la higiene pública y social. Así se construyeron mercados, hospitales y rastros. Pero también se le dio gran importancia a la construcción de cárceles donde se pudiera recluir a la gente que se consideraba nociva para la sociedad. Desde 1857, cuando se promulgó la Carta Magna en ese año, a pesar de que se estableció la pena capital como un castigo, como una pena para los delincuentes, particularmente para aquellos acusados de homicidio, se estableció que ésta debía de desaparecer eventualmente. Y para ello se adoptaría el sistema penitenciario, es decir, un sistema donde los reclusos no solamente purgaran la pena, sino que a la vez pudieran readaptarse o reinsertarse a la sociedad. Casi medio siglo tuvo que pasar para que en Sonora ese sistema penitenciario se adoptara. Y es precisamente donde nos encontramos hoy en día, en la Penitenciaría General del Estado, que fue construida de 1903 a 1908. Ya en un reporte o en un informe de gobierno, el señor Rafael Izábal, gobernador entonces de Sonora de 1903, nos señala que la obra de construcción va bastante adelantada. Sin embargo, no se concluiría hasta 1908, siendo solemnemente inaugurada en el 15 de septiembre de ese preciso año. La obra tuvo un costo mayor a los 600,000 pesos de la época, una cantidad bastante considerable para esos años. Para su construcción se utilizó piedra extraída precisamente del Cerro de la Campana, ya que fue a sus faldas donde se construyó. Hay que señalar, por cierto, esto es un dato que consideramos importante, que gran parte de la mano de obra provino de los indígenas yaquis que estaban detenidos en esta penitenciaría en espera de ser trasladados hacia el sur del país, principalmente hacia Yucatán. El 17 de junio de 1957, en los patios de esta penitenciaría, se llevó a cabo el último fusilamiento por orden judicial en el país, cuando se pasó por las armas a dos hombres a quienes la consigna popular acusaba de sátiros. De hecho, esa leyenda se puede aún observar cerca de sus tumbas. Estos hombres habían violado a dos menores de edad, uno a una niña que vendía tomates y otro a una bebé. De ahí que ambos hayan sido sentenciados a la pena capital. En ese momento, mucha gente estuvo de hecho de acuerdo con que se les aplicara tal pena. De ahí que en 1975, año en que se derogó la pena de muerte en Sonora, mucha gente haya estado en contra de tal disposición. Al leer a Ignacio del Castillo, simpatizante del porfirismo, no encontraremos nada sobre la represión a los mineros o la guerra del yaqui, pero sí mucho sobre la grandeza de don Ramón Corral, tan destacado en la política que llegó a ser vicepresidente de México.
Además de las obras ya mencionadas, podemos enlistar también el embellecimiento de la Plaza Zaragoza. Nos dice don Fernando Galaz que para 1910 ya lucían en todo su esplendor los laureles de la India que desde 1893 había traído el general Luis Emeterio Torres desde Yucatán, de ahí que localmente sean conocidos como yucatecos. También podemos señalar la instalación de un hermoso kiosco de hierro fundido en el año de 1908 que vino a suplir a un viejo zócalo que no gustaba a la población hermosillense. Además, también en el año de 1910, en el marco del centenario de la independencia, se colocaron pasadizos o caminos entre los jardines de cemento romano, lo más nuevo en la época, así como luminarias de arbotantes en faroles de hierro fundido. También los festejos del centenario señalaban la instalación de un asta bandera de 20 metros de altura donde ondeaba el lábaro patrio. Otras obras de consideración de la época son, por ejemplo, el edificio de Marras, construido en la esquina de las actuales calles Garmendia y Monterrey, construido entre 1898 y 1901 por y para la Sociedad Mutualista de Artesanos Hidalgo, fundada en 1896. Ahí realizaban sus reuniones, bailes y recepciones. También podemos señalar el cuartel del 14, cuya construcción inició a mediados de 1908 y que fue diseñado por el ingeniero Felipe Salido. Dicha obra fue solemnemente inaugurada el 2 de abril de 1909, día en que se celebraba el 42 aniversario de la gesta heroica de la División del Ejército Republicano de Oriente, cuando el general Porfirio Díaz tomó la ciudad de Puebla. También podemos señalar la Escuela Leona Vicario, cuya construcción dio inicio en junio de 1909 y la cual fue inaugurada el 5 de febrero de 1910 en el 53 aniversario de la Constitución de 1857. Hacia 1909, en entrevista con James Creelman para el The Pearson's Magazine, don Porfirio anunció que permitiría a la oposición crear partidos y contender en las elecciones de 1910. Sin embargo, volvió a reelegirse, esta vez poniendo al sonorense Ramón Corral como su vicepresidente al estilo de los norteamericanos. Fue el preámbulo de la revolución y nuestro ciudadano ilustre acabó renunciando a su cargo y acompañando a don Porfirio a su exilio en Francia. Hemos llegado al último punto de nuestro recorrido de este episodio titulado "Y el progreso llegó a Hermosillo", que nos habla justo de este progreso material que se vivió durante el periodo conocido como Porfiriato. Nos encontramos en la Plaza Hidalgo, que se abrió al público en 1901, cuando la Torre de Babel, una importante tienda que se encontraba en esta área, se incendió. Ante tal incendio, el Banco de Sonora y algunos vecinos del lugar solicitaron al ayuntamiento que comprara el terreno donde había ocurrido el siniestro y que aquí se erigiera una pequeña plazuela. Los lados contrastados de la verdad, como la lucha por la justicia social, siempre se reciclan, vivos como el legado de nuestros ancestros, viajando una y otra vez en las cápsulas de la historia, enseñándonos a mirar también al presente desde el pasado. Guardé lo que te quiero decir, todo el amor que fue y las tantas ganas de volver, todo el amor que fue y las tantas ganas de volver.